Buenas noches. Estás escuchando Voces en tu cabeza, el podcast con historias de terror y misterio enviadas por autores hispanos independientes. Recuerda que para participar solo tienes que enviar tu mejor historia a la dirección de correo electrónico lasvocesentucabeza@gmail.com. lasvocesentucabeza@gmail.com. Los mejores relatos serán seleccionados para formar parte de próximos episodios. No pierdas la oportunidad de mostrar tu talento. Consulta las bases en nuestra página de Facebook, Voces en tu Cabeza Podcast. El relato de esta noche llega desde México, de la pluma de Edgar Martínez González, abogado de profesión y cuentacuentos por vocación. Voces en tu Cabeza presenta Frío. Eso dicen, respondió el portero del anticuado edificio, luego que Karen, mi esposa, solo por conversar, le preguntara si en nuestro recién adquirido departamento acaso había fantasmas. Pero de inmediato agregó que él no los había visto ni sabía quién lo hubiera hecho, porque los dueños anteriores nunca ocuparon el inmueble y solo la señora que se los dejó como herencia se quejaba de algo que algunas noches podía sentirse en ese lugar. En aquel entonces, la idea de vivir en un departamento embrujado nos entusiasmó antes que atemorizarnos. Estábamos recién casados, con todas nuestras ilusiones puestas en el futuro, y la oportunidad de adquirir una vivienda tan amplia y bien ubicada por un precio tan bajo nos parecía caída del cielo. Además, aquel edificio no parecía el escenario propicio para un fantasma, con vecinos entrando y saliendo a toda hora y llenando el ambiente con sonidos de vida. Viejos y deteriorados como estaban, esos muros nos robaron el corazón y nos hicieron creer que no hacía falta más que amor, algo de yeso y un par de manos de pintura para convertirlas en un hogar feliz. ¡Qué ilusos! El primer incidente ocurrió meses después de nuestra mudanza, una gélida noche de invierno, cuando a Karen y a mí nos despertó un frío como nunca lo habíamos sentido antes. Esa vez no bastaron los cobertores ni las pijamas, sino que debimos recurrir a más prendas para cobijarnos y conciliar el sueño. Y nuestro gato estuvo maullando y arañó insistentemente la puerta del dormitorio. Supusimos que a causa del frío, pero aunque lo dejamos entrar y acurrucarse con nosotros, pareció asustado el resto de la noche. Pensando que lo sucedido solo fue una noche particularmente fría que nos había tomado desprevenidos, y confiando en el calefactor que adquirimos al día siguiente, olvidamos el asunto hasta que unos días después, cuando el invierno estaba en plenitud, nos volvió a despertar el frío. Esa vez, Karen y yo pudimos mitigarlo, pero escuchamos al gato maullar desesperadamente. Esa vez, no quiso entrar cuando abrí la puerta de nuestra habitación, y lo miré silbar y erizarse mirando hacia la nada. Hoy en día, me pregunto si el pobre animalito habrá visto algo que le impedía pasar hacia nuestro lecho. Debió ser terrible para él, porque a la mañana siguiente lo encontré muerto, y me llamó la atención descubrir su cadáver totalmente rígido y helado, como si hubiera estado dentro de un congelador. El invierno pasó y el frío dejó de preocuparnos, especialmente porque a principios del verano supimos que al año siguiente seríamos padres. Mientras Karen y yo nos dedicábamos a preparar la llegada del ansiado bebé con toda la ilusión de nuestros corazones, nada vino a perturbar nuestra felicidad. Pero un mal día, el otoño se fue y en su lugar llegó el invierno, y con el invierno regresó el frío. Las primeras noches heladas llegaron trayendo terrores nocturnos a Karen, quien constantemente despertaba de madrugada diciendo que había escuchado ruidos de intrusos en la sala, el comedor o en alguna otra parte del departamento. Para su tranquilidad, yo me levantaba para revisar, pero nunca vi nada fuera de lo común, aunque sí observé que los lugares señalados por ella solían sentirse más fríos que otros de la casa. Y conforme aquel invierno seguía empoderándose,
Karen comenzó a quejarse más y más del frío que ya casi no la dejaba dormir, sin importar qué tan abrigada estuviese, porque parecía venir desde dentro de su cuerpo, como si emanase de sus propios huesos, decía. No exageraba. Algunas noches, cuando la tocaba, pude sentirla tan gélida como si hubiera muerto, y varias veces tuve que correr con ella rumbo al hospital. Por si fuera poco, también comenzó a sufrir horribles pesadillas que terminaban siempre con nuestro bebé malográndose sin que pudiese hacer nada por evitarlo. Su optimismo pareció esfumarse. Constantemente decía que tal vez yo tuviera que criar solo a nuestro hijo, e incluso comenzó a seleccionar la ropa con la que deseaba ser sepultada. Hasta que ya no quiso estar en el departamento, convencida de que nuestra casa también albergaba a algún ser maligno y ansioso de causarnos daño. Nunca me perdonaré por no creerle. Pensando en que sus temores no eran sino consecuencia del embarazo, para que se distrajera y tuviese compañía mientras yo no estaba en casa, le propuse a Karen invitar a una de sus tías a pasar algunos días con nosotros. La idea pareció funcionar al principio, hasta cierta vez que por motivos de trabajo tuve que pasar la noche fuera. Cuando volví al amanecer, al abrir la puerta, recuerdo haber sentido un frío espeluznante, aunque nunca tan terrible como la macabra escena que esperaba dentro del que hasta entonces fue mi hogar. Tendida en el piso, víctima de un infarto fulminante, según dijeron luego, yacía muerta la tía de Karen. Y en un rincón apartado de la sala, aquel donde más frío sentí, estaba mi esposa llorando angustiosamente, acurrucada sobre un charco de sangre prieta que le había brotado de la entrepierna. Aún a la fecha ignoro qué pasó en casa durante mi ausencia y supongo que nunca lo sabré. Lo que vino después para mí fue peor que una pesadilla. Perdimos a nuestro anhelado bebé y la policía pensó que yo agredí a Karen y le provoqué un infarto a su tía. Pasé largas horas, días enteros, interrogado una y otra vez mientras los agentes esperaban a que mi esposa pudiese declarar. Pero la pobre Karen ya no conseguiría volver a decir nada coherente. Desde aquel día perdió la razón y está internada en un hospital psiquiátrico. Aunque pasa tranquilamente la mayor parte del tiempo, a veces delira diciendo que allá en el departamento hay algo que no puede verse ni escucharse, pero sí se siente. Y con frecuencia todavía tiene pesadillas terribles, de las que despierta gritando que me cuide y que por caridad proteja a nuestro bebito del gélido abrazo del frío.